¿Qué tal, amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro canal en el cual les vamos a preguntar ¿qué mano eligen? ¿Seguros? Bueno, ustedes inician. Así es como inicia uno de los juegos más populares que existen a nivel mundial y nos vamos a servir de nuestro ajedrez que venía incluido con las damas chinas y las damas inglesas de la marca Monte Carlo para explicar algunos datos curiosos o para comentarles algunos datos interesantes que vamos a tener en este video, y en el cual no nos vamos a centrar demasiado en lo que son los movimientos, las aperturas, etcétera, porque nos llevaríamos muchísimo tiempo y francamente nos interesa en este momento contarles un poco el origen de este juego, el cual es bastante interesante. El ajedrez últimamente ha adquirido una gran notoriedad gracias a una serie que se está transmitiendo vía streaming, pero es un juego que se ha expandido a lo largo del tiempo y en diferentes regiones del mundo. Antes de comenzar a hablar un poco sobre la historia de este juego, me gustaría comentarles que es un juego muy peculiar en el sentido de que hay muchas personas que le tienen miedo a adentrarse al mundo del ajedrez. Hay muchos que a veces consideran que es un juego únicamente para intelectuales, que es únicamente para personas con un alto grado intelectual, etc. Entonces nosotros queremos romper un poco con ese mito, porque si bien tuvo sus orígenes en las altas esferas o dado el paso del tiempo, también empezó a adquirir cierta notoriedad en lo que fueron las monarquías, las élites, no específicamente les pertenece a ellos. El ajedrez es para todos, siempre y cuando deseen divertirse, aprender y desarrollar esa agilidad mental. Podemos jugar este que es el padre, por así decirlo, de lo que son los juegos de estrategia. ¿Sí? Todos los juegos que tienen ciertos requerimientos o ciertas características se han basado en el ajedrez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar habiendo hecho esta pequeña aclaración en donde no debemos de tenerle miedo al ajedrez, debemos de aventarnos a jugar, no importa cuántas veces perdamos. El perder en un juego de ajedrez no nos hace tontos, nos hace una persona que quiere aprender, que quiere desarrollar sus habilidades, y vamos a seguir intentándolo hasta que lo logremos. Se pueden servir de libros, se pueden servir de un sinfín de, elementos para poder aprender algunas estrategias específicas, pero sin duda el propósito de este juego es divertirse, pasar un rato agradable, ¿vale? Entonces no perdamos eso de vista. Ahora sí, dentro de la explicación que vamos a ir dando, pues vamos a incluir muchísimos datos curiosos, como ya mencionamos, y el ajedrez es un juego que algunos expertos lo fechan hace unos 1500 años, más o menos así ya como lo conocemos. Pero existen algunos poemas persas en donde tiene su primera mención lo que vendría siendo un intento del ajedrez. Fue el poeta Ferdowsi, bueno, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero de todos modos lo vamos a anotar, con un poema llamado Shamanta, no me acuerdo específicamente, pero también lo vamos a anotar por acá. Y esto es en el siglo VI después de Cristo, esta mención, y que habla de una leyenda que nos podría dar un indicio de cuándo surge el ajedrez, que obviamente sería tiempo anterior al que estamos mencionando. Este poema relata la lucha entre dos hermanos por el trono de Hind, también lo vamos a anotar, que actualmente es la India. Y en este poema nos hablan de una lucha por el trono. Uno de los hermanos muere y entonces la madre reina, cuando va a reclamarle al hijo, obviamente al que sobrevivió, él le dice que él no lo mató. Entonces él ingenia una manera de explicarle a su madre cómo fue la batalla, cómo se dio el conflicto. Entonces empieza a tallar en marfil unas cuantas figurillas
para ponerlas en un tablero y empieza a hacer los movimientos para relatarle a su madre cómo se desarrolló el suceso. Esto después se convertiría, de acuerdo a esta leyenda que está escrita en un poema, esto sería lo que sería el antecedente del ajedrez y se llamó chaturanga. El chaturanga quiere decir 4 divisiones del ejército indio. Recordemos que ya no se utiliza el gentilicio hindú, entonces el ejército indio. Y estaba representado por figurillas como la infantería, que si lo trasladamos actualmente serían los peones, la caballería, el caballo, eran los elefantes, que vendría siendo el alfil, y los carros de guerra, una especie de carruaje que sería la torre. Este chaturanga era para 4 jugadores. Se ubicaban en las esquinas del tablero y empezaban a mover sus piezas para ir derrotando a los otros jugadores. Se podía jugar de 4 o de 2, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que se da la leyenda del chaturanga, principalmente en Persia es donde empiezan a jugarlo, los árabes les causa curiosidad y dicen, a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver de qué trata. Y se dan cuenta que algunas reglas podían ser mejoradas mediante las matemáticas. Recordemos que gran parte del aporte matemático que tenemos nosotros hoy en día es gracias a los árabes. Los árabes empezaron ya a darle un diseño un poquito más estructurado a lo que nosotros conocemos el día de hoy. Dividieron el tablero, colocaron las figurillas, algunas las reemplazaron, añadieron otras, como fue el caso del consejero, la figura que actualmente es la reina y que también tiene su porqué. Bueno, entonces los árabes mediante las matemáticas empiezan a formalizarlo y son los primeros que le dan reglas más parejas, más uniformes. Entonces ese avance de los árabes fue maravilloso. De los persas también tomaron un término que se llama Shahmat, que significa el rey está acabado. Y posteriormente se convertiría, dependiendo la región, en checkmate, shachmat, jaque mate. ¿De acuerdo? Entonces los persas acuñaron este término, los árabes lo retoman y son ellos quienes mediante los imperios musulmanes y la ruta de la seda, en donde algunos mercaderes, principalmente italianos, tenían contacto con estos imperios, con los árabes, entonces se empieza a extender más o menos por el año 800 y 900 después de Cristo. Entonces, en ese momento, ya el ajedrez empieza a hacerse popular entre mercaderes, pero principalmente entre la monarquía. De aquí es de donde viene esa idea de donde el juego es únicamente para las grandes mentes, para aquellos que son elevados, prácticamente tocados divinamente y que por ello son los únicos que pueden desarrollar perfectamente una partida de ajedrez. Ahí poco a poco se iría transformando el juego, de repente adquiriría tintes políticos, aunque no con tanta fuerza, sino hasta después. Para este tiempo existía la figura del alfil, la transformaron al consejero en la reina. Obviamente tiene sentido porque pues en la monarquía occidental tenía más presencia la reina que en el ámbito persa o árabe, en donde pues el consejero era la figura pues de las más respetadas después del rey, ¿no? En este entonces las partidas podían ser muy largas y muy tediosas porque tanto el alfil como la reina únicamente podían avanzar una casilla a la vez. Entonces no contaba con el dinamismo que tiene actualmente. Antes de proseguir con lo que es la historia, también me gustaría comentarles que en España tuvo cierta presencia y de ahí se trasladó también a algunas regiones que eran colonias de España, como la Nueva España, México. Entonces no existe realmente una fecha en la que pudiéramos ubicar al ajedrez aquí en nuestro país, pero sí se cree que fue en la época de la colonia.
¿no? Entonces, esto también ha dado pie a diferentes leyendas. Y una de las que más nos agrada es la siguiente, la cual no vamos a poder mostrar completamente porque es muy extensa, pero con todo gusto les vamos a dar un adelanto y a dejarles el link en la descripción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a checar este pequeño video. Cualquiera que juega ajedrez sabe que el caballo es una pieza fundamental del juego. Curiosamente, al caballo se le llamaba en la Edad Media caballero, y parece que en algunos países se le sigue nombrando de esta manera. El caso es que el ajedrez, un juego de origen persa, fue llevado por los árabes a España, y de allí llegó a América. Ya en el siglo XVIII había muchos aficionados en la Nueva España. Uno de ellos era el rico comerciante don Augusto de Alarcón. Don Augusto vivía en una casona allá por el rumbo de Tacuba y solía organizar veladas con sus amigos Lorenzo, Gabriel y Ramón, que era el más joven del grupo, para jugar ajedrez. Muchas veces, la madrugada alcanzaba a aquellos hombres enfrascados en la lucha entre peones, alfiles y caballos para llegar a la victoria y poder pronunciar la frase jaque mate. Una noche, don Augusto estaba a punto de poner en serio peligro a la reina de su buen amigo Lorenzo, mientras sus amigos Gabriel y Ramón presenciaban la partida, cuando un grito los hizo interrumpir el juego y todos fueron a asomarse a la ventana. El espectáculo que vieron en la calle era aterrador. Una carreta jalada por un escuálido caballo llevaba a varios muertos amortajados, mientras el carretonero lanzaba un grito lastimero que decía: el cólera, epidemia, se ha decretado la cuarentena. Don Augusto y sus invitados se quedaron muy impresionados por la noticia que acababan de escuchar. Ramón quiso salir inmediatamente de la casa, pero fue detenido por los demás. Le hicieron ver que una vez decretada la cuarentena, era como un estado de sitio, y nadie podía circular en las noches por las calles de la ciudad. Don Augusto, que además era un filántropo, conminó a sus amigos a que se quedaran en su casa hasta que pasara la cuarentena. En su bodega tenía alimentos y bebidas suficientes para que todos comieran al menos una semana. Además, dijo don Augusto, podemos organizar un torneo de ajedrez y así el tiempo se pasará más rápido. ¿Qué les pareció? Suponemos que para esta fecha en donde se relata la leyenda ya era popular en toda Europa, pero principalmente lo vamos a dejar todavía ubicado en lo que son las élites y en las monarquías, ¿no? Los condes, los duques, los príncipes, los reyes eran quienes practicaban el ajedrez, y en un principio era un juego prácticamente para hombres. A veces un monarca o algún duque desafiaba a otro en una partida de ajedrez, obviamente le llevaba como regalo un tablero finamente tallado, seguramente decorado con oro, con piedras preciosas, y aprovechaban para desafiarlo a una partida y así darse cuenta poco a poco de qué tan buena estratega era su contrincante, o bueno, su contraparte. Entonces aquí para el siglo XV ya tenía, aparte de mayor popularidad, tintes más políticos. Entonces podía ser de repente muy tenso, y quizás también de ahí viene esa tradición en donde perder en un juego de ajedrez nos hace sentir, nos estremece, ¿no? Nos hace sentir como si fuéramos menos a la otra persona, lo cual no es así. Bueno, perdón por el movimiento. Pasó el tiempo y para este siglo XVI, XVII, XVIII más o menos, en lo que era el XVI y el XVII, los italianos eran quienes dominaban el juego, eran los maestros en el ajedrez, eran expertos, dominaban a todos los contrincantes que se les pusieran enfrente, que vinieran de otras regiones. Pero esto cambió cuando el ajedrez por fin tiene una apertura mayor.
que fue en el siglo XVIII, en donde Francia e Inglaterra van a tomar la batuta y entonces ellos van a ser los mandamases del ajedrez, gracias a que el juego llega a los cafés y a las universidades. Entonces esto también nos da una idea de la apertura y cómo el acceso al pueblo en general empieza a hacer que las pequeñas poblaciones, las pequeñas personas puedan también ir desarrollando su intelecto y tomar por sorpresa a quienes se sentían más que ellos, ¿no? Entonces el ajedrez ya para estos siglos eran completamente populares, pero ya en el siglo XIX los ingleses le darían un golpe de autoridad a lo que es el juego en sí y a todo el mundo, porque son ellos quienes empiezan a oficializar las reglas. No solo eso, también le dan un formato específico. Este surge prácticamente por 1830, en esa década, cuando Nathaniel Cook toma un diseño que un compatriota de él había desarrollado al menos unos 10 años atrás, una década atrás, y que es la figurita que nosotros conocemos tradicionalmente del ajedrez, la cual vamos a mostrar aquí, donde están los peones y que bueno, son las piezas más características, ¿no? Podemos identificar inmediatamente un juego de ajedrez por un peón, más allá de las diferentes versiones que actualmente se conocen. Pero bueno, en nuestro caso tenemos un diseño, pues la verdad a mí me gusta mucho, viene con muchísimo detalle. Eso me agradó mucho de este ajedrez que tengo prácticamente desde la infancia, pero que para serles honesto pocas veces he jugado. No me considero un experto del ajedrez, pero sí me gusta mucho el juego. Bueno, entonces este casi no lo he jugado. He llegado a jugar a algunos otros que llegan a sacar de repente algunos amigos u otro que tenemos también por ahí. Pero casi no lo he jugado. La verdad es que me daba mucha curiosidad las figuritas y trataba de mantenerlo lo más cuidado que se pudiera. Y bueno, ya nos salimos un poco del tema. El diseño original entonces que nosotros conocíamos antes de 1830 eran personalizados prácticamente para cualquier monarca, ¿no? Incluso algunos los representaban en sus figuritas del ajedrez a la reina. Eran detalles muy bonitos, pero que cada quien hacía lo que quería, ¿no? O sea, cada quien tenía un diseño distinto y en algunas regiones se jugaba distinto al ajedrez con diferentes normas. Por eso los ingleses dicen, a ver, es momento de oficializarlo. Y también en ese siglo es cuando empiezan a surgir las federaciones de ajedrez. Empezamos a ver de repente ya por aquí, por allá intentos de torneos oficiales y finalmente los ingleses son los que logran dar pues ya mayor carácter oficial a lo que fue el juego de ajedrez. Hacen sus federaciones, torneos internacionales y ahí es cuando el ajedrez ya puede considerarse completamente popular. Pero la importancia no terminaría ahí, ya que posteriormente en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, empiezan a surgir también los ajedrecistas en un plano político internacional y los torneos se convierten en verdaderos campos de batalla en donde portar la bandera de tu país y vencer a la nación contraria era prácticamente una derrota emocional, ¿no? Era, vencer al contrincante era una victoria emocional, era darle nuevos bríos a tu país, demostrando que los soviéticos eran mejores que los estadounidenses o que los británicos. Entonces, de ahí también podemos ir tomando un poco lo que fue la tensión de no perder en un juego como este. A veces era tal la presión que muchos ajedrecistas tenían crisis nerviosas. Entonces podemos ir dándonos cuenta de la importancia que tenía el juego, ¿vale? Esto ya estamos hablando propiamente en el siglo XX. Y en ese tiempo, de hecho, los rusos, los soviéticos, la Unión Soviética organizaba torneos, la URSS contra el resto del mundo, así de ese tamaño. Entonces, la mayoría de las veces, esto fue en los 50s y 60s, salían campeones los rusos. De ahí que venga una escuela rusa de ajedrecistas muy relevante, ¿vale?
Entonces, no solamente adquirió importancia en lo que fue el plano político, también en la cultura, principalmente en el cine. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? Disculpe. ¿Es un mal momento? Inmejorable. ¿Traería ese reloj? Vamos a jugar después de todo. Póngase esto. No quiero que se resfríe. ¿5 minutos? Si le es suficiente. Ambos tenemos 2 alfiles. Tal vez estoy fuera del salón, pero mis métodos no. No estará hablando de Watson. Eso no es justo. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels and to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. How creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian. Don't make me over. He is a world champion. Now that I do anything for you. I'm supposed to go to Russia, but what I want is a drink. I'm worried about you. Don't make me over. What? What on earth for? Now that you
it's in my blood. My mother went crazy. Went crazy or always was? I don't even know if I'm good enough. You're the best there is. Accept me for the things that I do. You've got your gift, Accept me for what I am. and you've got what it costs. Accept me for the things that I do. Hard to say for you what that will be. ¿Qué les pareció? ¿Se dan cuenta cómo el ajedrez toma relevancia en la trama de estas películas, series de diferentes épocas? Sin duda es un juego que tiene una importancia impresionante y que tiene sus propias versiones o que ha sido relacionado con otros juegos provenientes de Persia, también de Japón. También ha habido juegos en China y también en Tailandia. Cada uno tiene su nombre y forma específica. Y también los vikingos empezaron a jugar en su época ajedrez, tallando en colmillos de morsa diferentes piezas para poder jugarlo. Entonces, a veces pensar que un juego que nosotros tenemos el día de hoy lo estuvieron jugando hace 1500 años, hace 1000 años, hace 600 años, 800, no sé, puede ser bastante emocionante, ¿no? Hasta nos puede poner la piel chinita. Es impresionante lo mucho que ha trascendido un juego de mesa a través del tiempo. Y en ese sentido, también ha habido adaptaciones modernas. Ya hemos presentado algunos por aquí, por ejemplo, el Stratego. Y otro que nos están pidiendo mucho que hagamos un video y que seguramente vamos a presentar, yo espero que para el mes de febrero o para el mes de marzo, que es el Risk. Todos los juegos de estrategia que no dependen del azar, a lo mejor ahí podría romper un poquito con el Risk, pero podría ser como un pariente cercano. Pero todos los juegos que no dependen del azar, que la victoria puede depender de una pieza, de la captura de una pieza, en este caso el rey, y que sean de estrategia, se pueden considerar familiares del ajedrez. Les mencionaba esto del Risk porque me parece que ahí pues está el uso de dados, pero también requiere cierta estrategia, entonces podría ser como un pariente político del ajedrez, ¿no? Entonces, como pueden ver, su importancia es enorme. Ahora, eso no se detendría ahí, porque después tratarían de llevar el ajedrez del plano físico al plano digital. Y el primer intento me parece que fue a finales de la década de los 60, de 1960, cuando crearon el HackMat, el MacHack, algo así era, de todos modos lo vamos a poner también para qué, pero era el MacHack 6. Y este era un juego más bien predictivo, en donde quizás no tuvo mucho éxito porque podía ser derrotado fácilmente a la inteligencia artificial, pero sería el primer paso para digitalizar un juego de ajedrez, o de hecho quizás hasta un juego de mesa. Entonces eso es bien importante, bien interesante. Ya después recuerdo que hubo una versión en Atari, en el Atari 2600, que eso ya fue en la década de los 80s, y a finales de la década de los 80s también recuerdo que sacaron un juego que se llamó Battle Chess, del cual también tenemos un pequeñísimo video.
La verdad, yo lo jugué este juego hasta el 96-97. Era bastante divertido en ese entonces, pues ver las animaciones de las figuritas, cómo se iban matando unas a otras. No propiamente por la violencia, sino porque estábamos acostumbrados a movimientos muy específicos. Entonces ya de repente verlo animado era muy interesante, ¿no? Por ahí tenemos otros ejemplos de animaciones del ajedrez, pero ya en películas. Por ejemplo, en Star Wars podemos recordar ese juego que es muy parecido al ajedrez, pero con criaturas monstruosas. A finales de los 90 también hubo una animación, el juego de Jerry. Y en la década de los 90 es cuando ya empieza a tener mayor presencia la inteligencia artificial del ajedrez. Ya había una versión del Deep Blue, no recuerdo si fue del 92 o del 94 por ahí, y lo enfrentaban con campeones humanos, campeones rusos. Por ejemplo, Garry Kasparov jugó con el Deep Blue y lo derrotó en las primeras versiones, pero en 1996 se da la primera derrota de un ser humano contra una máquina en ajedrez. Y el Deep Blue empató con Garry Kasparov en 3 juegos, perdió 1 y ganó 2. Al final se dio cuenta Garry Kasparov que pudo haber empatado ese último juego. Se decidió en el 6º juego este torneo máquina-hombre, y ya después él se dio cuenta que había cometido un pequeño error, y de ahí desencadenó la catástrofe del campeón ruso. Y de haberlo hecho, por lo menos hubiera alargado un poco más la racha de los humanos contra las máquinas. Entonces recuerden esa fecha, en el 96 se da la primera derrota de un ser humano por una máquina o una inteligencia artificial. Bueno, después el ajedrez tendría uno de sus momentos más álgidos en la historia, ya no de los juegos de mesa, del deporte. Que un juego de mesa sea considerado de repente un deporte, eso ya lo pone a otro nivel. Y esto sucedió en las Olimpiadas de Sydney 2000, en donde el ajedrez fue presentado como un juego de exhibición. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de hace 1500 años todo lo que ha atravesado este juego para llegar hasta nuestros días y adquirir la popularidad que tiene el día de hoy. Además de eso, ha inspirado muchísimas novelas, ha inspirado muchísimas películas, series, caricaturas, videojuegos, en fin. El ajedrez puede ser considerado un deporte, un juego de mesa, pero definitivamente es un producto cultural que ha trascendido épocas, eras, etc. Por ejemplo, de los libros que yo recuerdo haber leído y que me gustaron mucho acerca de ajedrez, es La Tabla de Flandes. Es de un autor español, Arturo Pérez Reverte. Y también recuerdo que hay otros libros. Ahorita se me fue el nombre de algunos de ellos, pero seguramente ustedes, si se echan un clavado en internet, van a encontrar muchísimos. También hay muchos libros que enseñan sobre ajedrez, sobre las técnicas, los movimientos, y justamente a eso vamos a pasar rapidísimo. Vamos a mostrar únicamente cuáles son los movimientos de las piezas. Insisto, no vamos a ver aquí demasiado sobre aperturas y estrategias, escuelas, porque nos llevaríamos mucho tiempo. Yo les recomiendo que ustedes empiecen a jugar con las piezas, con los movimientos anotados o memorizados, y poco a poco van a ir descubriendo una estrategia. Después, si les interesa aún más, pueden comprar algún libro o buscar en internet algo de literatura para que les guíe en lo que son las estrategias y en las aperturas, en los movimientos especiales como los enroques, y entonces ustedes ya van a poder ir adquiriendo mayor astucia, mayor colmillo en esto del ajedrez, ¿vale? Bueno, los peones en su primer movimiento pueden avanzar 2 casillas. Estos son los movimientos tradicionales, dependiendo la región, y se les llaman aperturas.
La mayoría aconseja que lo primero que se tome sea el centro, porque del centro del tablero ya puede uno ir dominando al contrincante, ¿de acuerdo? Entonces los peones en su primer avance pueden irse hasta 2 casillas, únicamente pueden ir en línea recta. Esto ya es decisión de cada uno, si quieren 2 o 1 en el primer movimiento, pero ya después solamente van a poder avanzar 1 casilla. Los peones pueden comer únicamente en diagonal. Si se les pone alguien enfrente, no pueden, solamente en diagonal. El siguiente movimiento que vamos a ver cuál sería. La torre, vamos a elegir la torre. Con la torre nosotros podemos avanzar las casillas que nosotros queramos, de manera, viéndolo así, vertical u horizontal, ¿vale? Si lo vemos desde arriba, así podría ser. Solamente a los lados, nunca en diagonal. Y come de frente. Come de frente nuestra torre. Algo bien importante, una regla del ajedrez que pues digamos podría ser como una especie de acuerdo de caballeros, es que ficha tocada es ficha jugada, ¿de acuerdo? Bueno, después de la torre tenemos al caballo. De acuerdo a los jugadores o a los estilos, consideran que el caballo puede ser la pieza más importante, y el caballo es la única que puede saltar a otras piezas y su movimiento va a ser en L. De donde parte puede avanzar 1 casilla hacia adelante y 2 hacia los lados, o 2 casillas hacia adelante y 1 hacia los lados, ¿vale? Entonces esa es una de las características que tiene el caballo, y así es como come. Por ejemplo, si yo tengo a este caballo, no va a poder comer ni a esta pieza, ni a esta, ni a esta. Va a poder comer a esta o a esta de acá, ¿vale? Porque es en L. O si lo desea, puede hacerlo así. Recuerden, movimiento en L, y así es como come el caballo. Después tenemos al alfil. El alfil va a poder avanzar cuantas casillas desee en diagonal, y así mismo es como va a poder comer. No se puede salir de su línea, es decir, de su cuadro, perdón. Yo aquí lo puse en los negros, pero en realidad el alfil aquí donde inicia, en este caso está en los blancos, y al de acá sí le corresponden las negras, las casillas negras. Entonces en diagonal, pero cuiden también mucho a su alfil, porque puede ser una de las figuras relevantes al final del juego, ¿no? Al final de una partida. Después tenemos ya al rey. El rey aquí pues solamente puede avanzar 1 casilla, puede avanzar en cualquier dirección, y es la pieza que debemos de proteger, porque si nos comen al rey, nos lo acorralan o prácticamente lo tenemos ya perdido, lo tenemos que deponer y es nuestro jaque mate, ¿de acuerdo? Finalmente la reina, que es una de las piezas más importantes del ajedrez, si no es que la más importante, eso dependiendo los estilos, insisto. Ella puede moverse cuantas casillas desee en todas las direcciones, ¿vale? Igualmente así es como come ella. Entonces, básicamente estos son los movimientos. Seguramente si ustedes adquieren un juego de ajedrez, van a poder venir acompañados de un instructivo. Y en el caso de Monte Carlo, nuestras amigas y amigos siguen produciendo este set en donde viene acompañado de las damas chinas. Me parece que también vienen las damas inglesas, y también hay una versión más pequeñita que es para los menores, que se llama Mi Primer Ajedrez. Entonces pues les recomendamos, puede ser una excelente opción, y esperamos que hayan disfrutado mucho este video. Les agradecemos muchísimo su compañía, y ya lo saben, si desean recibir contenido cada vez que nosotros publiquemos un nuevo video en el canal, si desean recibir notificaciones, entonces le pueden dar en suscribir. Si les está gustando lo que nosotros les presentamos, pueden dar un bonito like, y si les llama la atención, no sé, a alguien que ustedes conozcan o creen que le pueda gustar este tipo de videos con información, con fechas, datos curiosos, etcétera, se lo pueden compartir. Les agradecemos nuevamente su compañía y hasta la próxima. Jaque mate.